Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? La brutalidad del freno que acaba de aplicar Estados Unidos a sus ayudas a Ucrania suponen un regalo inesperado para Vladimir Putin. Sobre todo después del varapalo infligido a Zelensky en la Casa Blanca por negarse a firmar un tratado que le obligaba a ceder sus preciosas tierras raras. Estoy seguro que esta historia es digna de un libreto de ópera o de una cantata de Bach. Cantata de Bach, que este sábado podrán escuchar en el auditorio de la Casa de la Radio, aquí en París, interpretadas por la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Leonardo García Alarcón, y con nuestro invitado de hoy, el clavecinista y organista Adrià Gracia Gálvez, que toca el órgano en este vídeo. Muy buenas tardes, Adrià. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido aquí a Radio Muchas Francia gracias por tu Internacional. invitación. Es un placer. Lo que se está desencadenando la llegada, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es digno de una ópera, pero de una ópera de Verdi, ¿no? Es Una tremendo, tragedia. es tremendo, es una auténtica tragedia. La verdad es que no sé de qué manera se puede reconducir esta situación. Terrible, ¿no? Terrible. Quizás componiendo una ópera, ¿no? Quizá. Oye, ya, John Adams compuso Nixon en China. Exacto. Se podría hacer Trump en la Casa Blanca, Por ejemplo, fácilmente, ¿no? por Lo vamos a pedir. Durante un par de años fuiste pianista y clavecinista en el Atelier de la Ópera de París, en diversas producciones y también en recitales de piano y canto. Trabajar en una casa de ópera como Bastilla es toda una experiencia, ¿no? Es toda una experiencia y es un sueño. Llegar a París y encontrarse con eso sin hablar el idioma, además, para mí supuso una motivación extraordinaria, un aliciente descomunal, y fue todo un placer, una época de la que guardo grandísimos recuerdos. ¿Ese fue tu primer contacto con la ópera o ya en Valencia, en tu Valencia natal? Ya en mi Valencia natal, mi primer contacto con la ópera fue en el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, de la Ópera de Valencia, en aquel entonces dirigido por Alberto Cheda. Fui parte de la primera promoción en 2009, entre 2009 y 2011. Eso para mí fue el descubrimiento del mundo lírico y del mundo de la ópera. Además, Alberto Cheda fue el gran especialista en Rossini, ¿no? Exactamente. Pesaro. ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Hablaste con él? ¿Trabajaste con él? Sí, tengo muchas anécdotas y sobre todo lo recuerdo como alguien extremadamente vital. Me contagió la pasión por la música. Me hizo entender que la música no se puede ejercer sin pasión. Y es algo inherente a la música. Su manera de ver las óperas de Rossini, pero también cualquier estilo, cualquier tipo de música de cualquier época, siempre con pasión, con vitalidad, ese ritmo interno, esa pulsión interna que tienen los grandes finales de las óperas de Rossini, los cuales le interpretaba tan maravillosamente bien. Eso nos lo contagió a todos. Para mí, que en aquel momento era una persona que todavía estaba a punto de finalizar sus estudios de conservatorio, fue pasar, digamos, para mí, yo siempre lo cuento, del mundo del estudio en casa de pianista al mundo real, a tener el contacto con cantantes de primer orden y con lo que yo llamo la música viva, la verdadera música. Por supuesto. El oficio de pianista repetidor es muy, muy duro, ¿no? Hay que aprenderse óperas enteras, son a veces 2, 3 horas de música. Es muy duro, a veces es ingrato porque uno está siempre en la sombra. Cuando hace recitales no, pero muchas veces cuando uno ensaya en producciones, uno está siempre en la sombra y es un papel que tiene que estar dispuesto a asumir.
pero es tremendamente satisfactorio para mí. Por supuesto. ¿Cuál es la mayor dificultad? Quizás los pasajes complicados. Para mí la mayor dificultad, evidentemente, aparte de las cuestiones técnicas, es sobre todo tener en cuenta que uno tiene que poner su personalidad como intérprete, como artista, al servicio de un director. En ese momento uno no es un pianista solista, uno es una orquesta. Entonces, la manera de tocar, la manera de hacer el rubato, la manera de concebir, uno no puede incorporar ideas interpretativas propias tanto como le gustaría si fuera un recital en solitario, por supuesto. Siempre se hace caso al director normalmente cuando te dice, no, esto es más lento. Se debe de hacer caso, es parte del oficio. Naturalmente. Es parte del oficio. La ópera clásica, la romántica, me imagino son difíciles, pero no tanto. Pero ¿qué pasa cuando tienes una ópera contemporánea de un creador? ¿Has trabajado con algún compositor vivo? La particularidad es esa, ¿no? Que muchas veces tenemos la suerte de que el compositor está vivo. Es muy enriquecedor, porque muchas veces el compositor está presente en los ensayos desde el inicio del proceso. Qué responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad, sí. Y también para el compositor, yo he hablado con muchos compositores, tengo amigos compositores, para el compositor es peculiar, porque se trata de llegar a un compromiso, porque muchas veces el compositor no puede o no debe dar todas las indicaciones que a él le gustaría, quizá no está sonando como tiene en la cabeza, pero a la vez es enriquecedor para él, porque hay otras personas que interpretan y otras personas que están poniendo sus ideas siempre al servicio de la música. Al final la obra deja de ser de uno mismo cuando la compone y pasa a ser de todos, ¿no? Eso es lo maravilloso, la música. ¿Cómo te sientes, Adrià, cuando dejas el piano y cedes tu sitio a los músicos de la orquesta? ¿No hay una cierta frustración? Bueno, es un proceso natural, al final, bueno, escuchas todos los timbres, muchas veces difiere de lo que tenías en tu cabeza, otras veces coincide, otras veces descubres matices nuevos. Eso es muy bonito porque mejor puedes hacer una ópera de repertorio o no, ya muchas veces y cada vez siempre se descubren cosas nuevas. Hablando de repertorios, hablábamos de ópera contemporánea, pero también la ópera barroca tiene sus exigencias. Ahí dejas el piano y llegas al clavecín. ¿Qué fue antes, la ópera o el clavecín? A la vez, porque precisamente en este periodo, cuando yo estaba en el Centre de Perfeccionament con Alberto Zedda, me propusieron, dentro de un proyecto pedagógico de la academia, me propusieron hacer Dito y Eneas de Purcell al clave. Y yo dije, de acuerdo, me apetece muchísimo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se toca? ¿Qué es el bajo continuo? Que es para mí una cosa que en aquel momento había oído hablar, pero yo viene del piano. Entonces, a raíz... Cuéntanos, acláranos qué es el bajo continuo. El bajo continuo surge, digo así resumidamente, alrededor de inicios del siglo XVII, cuando se pasa, Monteverdi, entre otros autores, de lo que se llama prima práctica a seconda práctica, es decir, un estilo en el que todas las voces tenían un contrapunto muy elaborado y todas las voces tenían igual de importancia, a un estilo donde de alguna manera se simplifica y pasa a ser la melodía con un bajo. Y entre medias hay que acompañarlas con acordes. Por supuesto. Entonces el bajo continuo se trata de cómo realizar ese acompañamiento. Y a mí había una cosa que me fascinó desde el primer momento del bajo continuo, que es el elemento de improvisatorio, el elemento improvisativo. En la partitura, uno tiene la partitura general muchas veces o tiene la línea de las voces graves, de los chelos, por ejemplo, que es lo que toca la mano izquierda, pero con la mano derecha tiene que desarrollar los acordes y ponerle fantasía. No solo tocar acordes, sino en un ritmo concreto, un ritmo determinado, unos adornos de acorde a cada estilo. Vasto programa, ¿no? Como es increíble. Entonces tuve la gran suerte de conocer a que fue mi primer profesor de clave, Carlos García Bernal. Sigue tocando muchísimo tiempo con Jordi Savall, que es un gran músico de Salamanca que vive en Valencia. Y yo fui y le dije, hola Carlos, quiero aprender a tocar bajo continuo. Y él me dijo, bueno, pero tendrás que conocer repertorio de clave primero para aprender el estilo y tenerlo dentro. Y dije, bueno, sí, pero yo tengo esta ópera este día, entonces... Y me dijo, no, mira, esto no va así. Esto no va así. Y me dijo, si quieres trabajamos juntos, pero tienes que aprender las obras del repertorio primero para luego tener dentro ese estilo y integrarlo y ir incorporándolo. Y así fue mi primer contacto. No está lejos del jazz, ¿no? El bajo continuo. Claro. La improvisación. Claro, es ese mismo lenguaje que a mí me llamó poderosamente la atención porque hay una parte de mí que desde pequeñito está acostumbrada a hacer eso, porque yo empecé con el piano, pero desde pequeñito
yo acompañaba coros amateurs de los pueblos, con todo tipo de repertorio clásico, popular, donde no había partituras y yo tenía que inventarme el acompañamiento. Entonces, es ahora donde yo me doy cuenta que ahí ya estaba haciendo una especie de bajo continuo, muy a mi manera y muy intuitivo, por supuesto, pero se trataba de eso, al fin y al cabo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Valencia, en España, Sí, en 1988, donde vas a iniciar tus estudios de piano. sí, Valencia quizás es la región que tiene más bandas de música de España. seguramente sí. ¿Eres hijo de esa tradición de Para banda de nada, música? No. para nada. Mis padres son maestros, son profesores y no han tenido ningún contacto con la música. Y el mundo de las bandas es algo realmente ajeno. Luego sí que he conocido a mucha gente, por supuesto, y he colaborado con algunas bandas. Pero para mí todo surgió con el conservatorio de mi pueblo, de Ribarroja. Vivía al lado. Mis padres son amantes de la música, pero tampoco tenían una idea preconcebida. Queremos que nuestro hijo sea músico. Simplemente me apuntaron al conservatorio y es verdad que el piano es un instrumento solitario. Sobre todo al inicio con una banda, uno cuando toca clarinete o el saxo, una banda enseguida tiene ensayos grupales, conoce a gente, hace amigos, sobre todo cuando uno es adolescente o cuando uno es un niño. Pero el piano es un instrumento solitario, luego evidentemente hay grupos de cámara, pero es como que cuesta más. Entonces yo el mundo de las bandas siempre he tenido un poco... Es música popular, digamos, ¿no? Sí, Claro. sí, pero admiro muchísimo toda la labor que se hace en Valencia. De hecho, muchas veces cuando voy por ahí veo orquestas de primerísimo nivel, casi siempre los vientos, viento metal, siempre encuentro a alguien de Valencia. Por Entonces, supuesto. yo La digo, Orquesta no de es París. La Orquesta por de París ejemplo, tiene un Vicente que es un gran flautista. exactamente, no es casualidad que eso venga de ahí. Mucho ha llovido desde entonces, sobre todo en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Valencia después de las inundaciones? Valencia, la ciudad está bien, pero a muy pocos kilómetros Terrible, ¿no? todavía se sufren las Más, consecuencias. Queda muchísimo por hacer. más de 200 muertos, terrible. Ha sido tremendo. Queda Increíble que pueda muchísimo por hacer. ocurrir todavía en España, en Europa. Es inimaginable. Adrián, vas a estudiar clavecín, como nos decías, en Valencia. Haces un máster aquí en París, en el Conservatorio de París. Antes hago un máster en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde conozco a Beatriz Martin, clavecinista Fantástica. francesa fantástica. Y luego vengo aquí a París y A hago un París máster aquí también. también. Y sobre todo en Ginebra con Leonardo García Sí, Alarcón. ¿Ese fue tu primer encuentro con Leonardo García Alarcón? ese fue mi primer encuentro, sí. En Ginebra fui alumno suyo y formé parte de su clase de maestro al chémbalo, es la asignatura que él da y la especialidad que le imparte allí. Y bueno, fue alucinante conocer Como clavecinista has Leonardo. sido galardonado en el concurso de clave de Pesaro en Italia en el 2016. Todo un reto, ¿no? Guardo muy buen recuerdo de ese concurso y Pesaro ya me era familiar porque con Alberto Zedda hicimos una gira por Italia y Por supuesto. pudimos tocar allí y volver a visitar Pesaro para el concurso fue muy bonito, muy enriquecedor. Y 2 años más tarde, en el 18, obtienes un premio, el premio Marinette Extrême Gru, en reconocimiento por tus cualidades como maestro de chémbalo. Es un nuevo oficio, ¿no? Eres maestro al chémbalo, digamos que diriges una orquesta desde el chémbalo. Claro, no es solamente tocar el bajo continuo, sino dirigir desde el chémbalo a una orquesta de cámara, a una orquesta dando indicaciones, expresándote a través del chémbalo. Muchas veces se llega mejor y más directo a través de la manera de tocar, proponer articulaciones, proponer dinámicas, proponer tempi, que con los brazos. Es la revancha del pianista repetidor, ¿no? Ahí tienes todos los derechos. Exactamente, exactamente. Complicado, ¿no? Eso de dejar el teclado para ponerte a dirigir. Es complicado. Actualmente colaboras como continuista con agrupaciones como la Orquesta del Palau de Sars en Valencia, la de Leonardo García Alarcón, la Capella Mediterránea. Es interesante esta colaboración con tus antiguos maestros. A mí me aporta muchísimo, me enriquece muchísimo y Sigues aprendiendo, ¿no? cada día, cada proyecto es un aprendizaje. Le doy gracias a la vida por pasar tiempo con estos grandes maestros y por tener la suerte de estar a su lado. Estábamos escuchando una cantata de Bach dirigida por Leonardo García Alarcón y su Capella Mediterránea, y se te oía y se te veía en el órgano, ¿no? Sí. ¿Cómo se pasa del piano al clavicémbalo y luego al órgano? Son técnicas completamente diferentes, imagino. Sí,
pero a la vez es algo bastante orgánico que viene un poco con el estilo. Sobre todo orgánico para el órgano. Exacto. De manera que finalmente... Yo al principio estaba muy preocupado por eso. Conocí a un profesor en una masterclass que me dijo, no, si quieres adentrarte en el barroco tienes que dejar el piano para siempre. Y yo dije, ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? O sea, no lo acabo de ver, pero es como alguien que, por ejemplo, con la guitarra, que toca distintos tipos de guitarra, más antigua, más moderna, guitarra eléctrica, al final es acostumbrarse al lenguaje y sobre todo es tener siempre la idea estética que quieres transmitir y un ideal sonoro del sonido que quieres producir. Al final. Estoy seguro que si Bach hubiera tenido un pianoforte, lo hubiera utilizado seguramente, ¿no? Claro. Volvamos a Bach y al concierto de este sábado de las cantatas en el auditorio de la Casa de la Radio aquí en París. Son dos cantatas, una la estábamos escuchando, que pueden ser consideradas como mini óperas, ¿no? También... Son consideradas como mini óperas. Las dos cantatas tienen la particularidad que son cantatas profanas, son la WW 205 y 201, y fueron compuestas por Bach en la década de los 20, 1720, en Leipzig. Y son cantatas de larga duración. Yo creo que, exceptuando las Pasiones y la Misa en si menor, son de las obras más enjundia, más largas que tiene. Bach tiene una vida más allá de la religión, ¿no? Por supuesto. Y se podrá apreciar en este concierto este aspecto. Muchos personajes mitológicos, muchos dioses. La cantata 201 evoca el conflicto entre Phoebus, que es Apolo, y Pan, que es Dionisio. Se trata de una rivalidad, a ver cuál de los dos hace una música mejor. El estilo de Apolo, la cítara más refinado, más contrapunto, más imitativo, y el estilo de Pan, pues más desenfadado, más rústico. Entonces es increíble ver la habilidad de Bach para componer en estos dos estilos, alternancia de arias, como mostrando cada uno diciendo, no, mi estilo es mejor que el tuyo, no, el mío es mejor que el tuyo. Hay una especie de juicio, hay una especie de combate. Solo falta Marte y una marcha militar, ¿no? Efectivamente. Terrible. Estaría bien adecuada a la actualidad. Proyectos, después de estos conciertos, ¿sigues en España? Cuéntanos. Después de estos conciertos me voy a Holanda a hacer una gira de la Incarnazione di Popea de Monteverdi. Es un proyecto que hicimos con Capella Mediterránea y ahora lo retomará Mónica Pustilnik, que toca con Capella y dirigirá este proyecto. Y se trata de una gira por Holanda con Rijks Opera. Vamos a ir por diferentes ciudades durante el mes de marzo, abril y un poco principio de mayo. Cuna de la música barroca, ¿no? Holanda, fantástica. Sí. En fin, pues ya lo saben. De momento tienen una cita este sábado, 8 de marzo, en la Maison de la Radio, la Casa de la Radio de París, para el concierto de su filarmónica, la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Leonardo García Alarcón y con Adrián Gracia Gálvez al órgano. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Thank you.